Tracks FM. Es la hora del ocaso. Quiero decir, el sol parece derrumbarse. La tarde declina y la ciudad se cubre con un manto de sombras. Bestias heridas se refugian en los bares. Limpian sus heridas con el más puro de los alcoholes. Algo duerme, algo despierta y algo lucha. Lo que muere se resiste. Lo que nace no termina de nacer. Un poeta sin nombre escribe: no todo está perdido. Mientras el río sigue ahí, a espaldas de las luces que se encienden poco a poco. El 22 de julio de 1958 comenzaba a funcionar el Instituto Di Tella. Guido y Torquato Di Tella fueron genuinos herederos del impulso industrialista ejercido por su padre, don Torquato, fundador de las empresas Siam. Intentaron modernizar y reestructurar un gran emporio metalmecánico único en Latinoamérica, lidiando con todas las dificultades que eso suponía. Al mismo tiempo, sintieron la necesidad generacional de hacer algo para modificar una mentalidad conservadora y reaccionaria de la época que le siguió al fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pusieron especial interés en el desarrollo de una fundación para capitalizar esas nuevas tendencias en el ámbito social, cultural, educacional y artístico. Entonces, en 1958, constituyen la fundación y simultáneamente el Instituto Torquato Di Tella, con una clara intención de prolongar en el tiempo los ideales de superación que tanto ellos como su padre suponían para una Argentina moderna. Y desarrollaron una importante actividad creativa, educacional y filantrópica. La fundación impulsó una de las bibliotecas más prestigiosas en América Latina en el campo de las ciencias sociopolíticas y creó una universidad de alcance internacional, las dos con una importante participación en la actualidad. Pero el instituto representó un espacio concreto de participación abierto a distintas manifestaciones artísticas que revolucionaron la forma de interpretar los fenómenos sociales de posguerra, creando un lenguaje alternativo y vanguardista que marcó para siempre al arte argentino y latinoamericano. El Di Tella, como se lo conoció, albergó en su período más creativo, del 65 al 70, a las vanguardias del teatro, la música y la pintura, contando entre sus filas a artistas posteriormente consagrados. Su actividad marcó una nueva era en el arte local. El Di Tella estaba situado en Florida 936, en la llamada Manzana Loca. Tenía varias salas de exposición y un auditorio para 244 espectadores. Se erigía como un templo pagano, donde tanto ignotos creadores venidos de los confines de todo el país, como los ya reconocidos artífices de diferentes vanguardias y maestros con gran influencia académica, confluían todos en una ceremonia creativa nunca vista en la historia cultural argentina. Sus múltiples actividades de investigación cultural abarcaron todo el abanico de las disciplinas artísticas, artes plásticas, música, teatro, danza y toda una serie de combinaciones posibles distribuidas entre laboratorios experimentales, fiestas y happenings abiertos al público en general. Ese movimiento, obviamente, generó un gran rechazo de los sectores conservadores de la política y la cultura que llevaron al poder al general Juan Carlos Onganía luego del golpe militar del 66. Solo con enumerar a los integrantes del Di Tella sería suficiente para dimensionar su legado, pero ni así llegaríamos a entender del todo los alcances de sus propuestas artísticas, tanto en la pura experimentación técnica, como en los vehículos comunicacionales comprometidos con la realidad sociopolítica latinoamericana. Algunos de los artistas vinculados al Di Tella fueron Enrique Oteiza,
Alberto Ginastera, Roberto Villanueva, Antonio Berni, Rómulo Maquió, Jorge de la Vega, Luis Felipe Noé, León Ferrari, Marta Minujín, Julio Leparc, Antonio Seguí, Rogelio Poleselo, Clorindo Testa, Federico Peralta Ramos, Federico Clem, Hugo Midón, Alfredo Arias, Nacha Guevara, Lelutier, Marilú Marini, Norman Brisky, Oscar Araiz, Roberto Jacobi, Mario Trejo, Jorge Schuchen, Roberto Cosa, Eduardo Pavlovsky, Oscar Viale, Luis Brandoni, Pepe Soriano, Jorge Rivera López, entre muchos otros nombres célebres. El escenario del Ditela también sirvió para presentar a los grupos de vanguardia del naciente rock argentino, como Almendra y Manal. En una manzana ubicada en el centro de la ciudad de Buenos Aires, confluyeron distintas manifestaciones expresivas, enraizadas en las más variadas actitudes frente a los desafíos socioculturales de la época. Fue un encuentro cultural de distintas vertientes sociales representadas por personalidades con un frondoso haber académico y jóvenes lanzados a la experiencia artística a través de una búsqueda totalmente intuitiva. Ahí estábamos escuchando y viendo cuestiones que tenían que ver con aquel mítico Instituto Ditela. Bueno, la historia y el significado lo acabamos de escuchar. Escuchamos la cantidad de nombres y tantos otros que quedaron por fuera, ¿no? Que nacieron allí en el Ditela, nombres artísticos relacionados a la cultura argentina y latinoamericana, y lo que significó el impulso que le daba el Ditela, y principalmente con una beca, que allí creo que no lo dice, pero una especie de beca, un concurso que se daba todos los años y que ayudaba económicamente a algunos artistas, a los artistas nuevos principalmente, a posicionarse no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica y, por qué no, también en el mundo. Y hace poquito escuchaba algo muy interesante que hablaba de la diferencia entre la aristocracia de antes y la de ahora. Cuando hablamos de antes, incluso estamos diciendo la de década del 60. Allí los hermanos Ditela, Torcuato y Guido, aportaron parte de su dinero para generar este tipo de espacios como el Instituto Ditela y ayudar a los nuevos artistas a su difusión. Años atrás, por ejemplo, la familia Martín, que aportó fondos para que se construyera nada más y nada menos que la maternidad que lleva su nombre todavía. Bueno, entre otras cosas. Hoy en día, y hace ya bastante, ya no se ve una aristocracia. Familias adineradas, a eso vamos, ¿no? Que pongan fondos, que ayuden, que aporten para generar algo para la comunidad. Hace mucho que no sucede. Bueno, vale la pena en este comienzo de Manifiesto sobre el Ocaso decir que como fuentes para realizar ese video usamos la página revistaparla.com.ar, que fue la verdad un hallazgo muy aplaudido por mí, por lo menos, porque me encontré con un sitio de cultura en distintos vertientes del arte, como la arquitectura, la decoración, las artes plásticas, que no la tenía en el radar. Revistaparla.com.ar, y después usamos imágenes de la televisión pública, Ministerio de Cultura de la Nación, del canal de YouTube de Julio Leparc, uno de los nombrados allí en el video. Bueno, así estamos comenzando este manifiesto sobre el ocaso con la historia del Instituto Ditela, que se fundó, comenzó a abrir sus puertas el 22 de julio del 58. Nosotros acá estamos abriendo las puertas de una nueva edición de Manifiesto sobre el Ocaso con un montón de gente que hace posible este programa, y ya que estamos, vamos a nombrarlos. Está Piero Trevisan allí operando controles. Gracias, Perito, por estar allí. También gracias a Odiseo, que es el que prepara todo antes que nosotros salgamos al aire. En la producción y redes está Justina Becchiarello. En los textos, en la apertura, lo escuchaste a Franco Morini. Después, más adelante, lo vamos a escuchar con uno de sus textos, de sus pensamientos. En el diseño e imagen de todo esto está muy bueno. Como siempre, agradecemos a las autoridades de la radio, a Walter Vesprini sobre todo, pero también a Dani Polini, a Carly Soldi, bueno, en fin, a la Vox en general.
Tenemos muchas formas de estar en contacto, de que nos veas, de que nos escuches. Por ejemplo, estamos en Kik. Nunca entré a Kik, no tengo idea qué es, pero yo sé que hay gente que lo usa y que nos puede sintonizar allí. Nos encontrás como Wox883. Twitch, hay un poquito más de conocimiento tengo, más allá de que no soy usuario, en Wox FM. Así nos llamamos en Twitch, Wox FM. Y ahí ya me voy acercando a algunas cosas que conozco, como por ejemplo entrar a una página llamada radiowox.com.ar, que es una forma muy sencilla. Entras a la página y lo primero que te encontrás es con un reproductor. Le das play y aparecemos nosotros mágicamente. En realidad la programación de la radio en vivo. También nos podés descargar en tu celular. La aplicación se llama Wox Radio Rosario. En cualquier tienda virtual de tu teléfono nos vas a encontrar. Y si no, obviamente sintonizarnos de la forma más tradicional en FM en el 88.3. 88.3, allí está la Wox. Para comunicarte, si tenés ganas de escribirnos algo, de hacernos algún comentario, 3413-620-883, 3413-620-883. Ese es nuestro celular, si querés enviarnos un WhatsApp. Y los programas ya emitidos, incluido este, desde mañana pasado, supongo, ya va a estar alojado en becchiarello.com.ar, nuestra página, becchiarello.com.ar. Y te recomiendo que nos sigas a nuestro Instagram, que es Manifiesto Ocaso. Allí vamos subiendo cosas que tienen que ver principalmente con el programa. Pero bueno, este es un programa en donde vamos a hablar mucho de varios artistas. Viste que siempre nos tomamos de las efemérides. Bueno, unos días antes de la fecha de hoy, en el día de hoy y unas fechas posteriores a este día, se están cumpliendo principalmente nacimientos. Nos vamos unos días para atrás, nos vamos al domingo 20 de julio, porque el 20 de julio del 47 nacía uno de esos guitarristas que tiene un sello absolutamente personal, un sello propio, en donde uno lo escucha y ya te das cuenta quién es el que está tocando la guitarra. Estoy hablando de Carlos Santana, 20 de julio del 47, uno de los grandes virtuosos de la guitarra, repito, con identidad propia, con un sello propio, aunque interprete canciones incluso de otros, te das cuenta que es él el que está tocando la guitarra. Nació en Autlán de Navarro, esto es en el estado mexicano de Jalisco. Bueno, tocó en Woodstock, en el primero, en el del 69, nada más y nada menos, fue uno de los números allí. Bueno, desde entonces viene tocando con la banda llamada Santana, como solista. Sigue en actividad, pese a tener ya unos cuantos años encima. Quizá el trabajo más exitoso en cuanto a ventas y a repercusión es Supernatural, que quizá no tiene mucho que ver con el Santana puro que nosotros conocemos. Ese disco ganó 254 Grammys, una cosa así, una exageración total. Tiene un montón de temas conocidos como Corazón Espinado, por ejemplo. Pero bueno, en fin, aquel que sigue a Santana del origen, seguramente ese disco no es el que más le gusta. Así que tenés para todos los gustos como para seguir a Santana. Hay otro que cumplió años también. Ahí lo estamos escuchando de fondo. El 21 de julio de 1948 nacía un rosarino. Yo diría que el que puso la semilla para todo lo que vino después y que se llamó rock nacional. Nació Lito Nevia. El lunes cumplió años el hombre. Ya sabés todo, ¿no? Este fue el primero que escribió rock en castellano, o uno de los primeros. Fue el líder de Los Gatos, sus padres músicos. Él de chiquito los acompañaba a tocar en distintos lugares, aquí en Rosario. Bueno, siguió con todo eso hasta el día de hoy. Creo el sello Melopea. La novedad, y que puede llegar a servirte de información, se está filmando en este momento una miniserie. Él mismo la protagoniza yendo a lugares en donde fueron emblemáticos para su vida. Lo está haciendo el canal de la Universidad Nacional de Rosario, Unicanal, con la dirección del Nene Molina. Está su hija trabajando en ese proyecto, así que seguramente en breve tendremos una miniserie para conocer un poquito más de este prócer del papá, el que puso la semilla, ¿viste? El que dio inicio a todo esto. Estamos hablando del gran Lito Nevia. Y ya que estamos en esto de las efemérides, nos venimos al día de hoy. 23 de julio del 19 nacía Héctor Germán Oesterhel. Hace unos programas, hace unos meses me parece, hablamos de Oesterhel
2025 fue un año muy particular para la historia de Oesterheld y de su obra por El Eternauta. Él es el que escribió la historieta, quizá la más conocida de la Argentina, ¿no? De El Eternauta. Eh, pero nosotros, para repasar otros aspectos, porque yo recuerdo en su momento hablamos de su vida, de su desaparición, también de su secuestro, vamos a compartir un video que extrajimos de la TV pública en donde cuenta principalmente su militancia. Quizá eso que lo llevó a desaparecer, ¿no? A terminar con su vida. Se supone que fue asesinado en 1978, pero no hay datos ciertos. Es uno de los tantos desaparecidos por la dictadura, justamente por esto, por su militancia. Así que te invito a que compartamos un videíto, repito, de la TV pública que habla sobre la militancia de Héctor Oesterheld. Héctor Germán Oesterheld sabía lo que pasaba en el país cuando lo secuestraron el 27 de abril de 1977 en la ciudad de La Plata. Militante montonero, estaba en la clandestinidad, extrañando a 2 de sus 4 hijas que ya estaban desaparecidas por la dictadura cívico-militar. Cuando los represores lo trasladaron al primero de los 3 centros clandestinos donde estuvo cautivo, le contaron que la totalidad de su familia, a excepción de su esposa, había sido asesinada. No en balde fue en el año 76, las 4, y él. Y a él lo dejaron hasta que se les dio la gana de matar a las chicas para después mostrarle las fotos de sus hijas. El Oesterheld, que se había recibido de geólogo con diploma universitario, ya era el Oesterheld escritor, el punzante crítico de la realidad social y política argentina. Con sus 57 años, era el creador de El Eternauta, la historia del hombre que viene de regreso del futuro y que lo ha visto todo, la muerte de una generación y el destino del planeta. Cuando salió El Eternauta, al margen de todo el valor que tenía la historia, era el que se desarrollara acá, que era nuestro. Era el creador de Juan Salvo, el protagonista de El Eternauta, que había superado la Revolución Libertadora y había llegado a 1976, solo, en un mundo devastado. Héctor Germán Oesterheld era el hombre que, como su personaje, pensaba que el único héroe válido es el héroe en grupo, nunca el héroe individual, el héroe solo. Turn off the light. Sit beneath the moon. Ship bags. Spend the day in bed. Te dije que hoy en el programa vamos a hablar mucho de música, de muchos músicos en realidad, ¿no? Así que me parece que es el día justo para recibir a un músico de mucha trayectoria en la ciudad de Rosario, en este caso Norberto Ramos, el Dubi más conocido. Digo de mucha trayectoria porque yo recuerdo haberle hecho notas hace como 57 años más o menos, y él ya era un músico de carrera, cuando era baterista de Oasis. Ahora está en otros emprendimientos y principalmente en los últimos años, si no me equivoco hace 10, también lo tenemos en cuenta por el homenaje a Oscar Moro. ¿Cómo andás, Dubi? Hola Martín, tanto tiempo, ¿eh? Cuántos recuerdos de aquella época que estaba al mediodía, qué lindo programa. ¿Eh? En otra emisora. En otra emisora y contaba la historia del rock también. ¿Eh? Tratábamos claro, ahí. Claro. Tratábamos. Y siempre el tipo metía la cucharita ahí, colaborando, ¿no? Tirando alguna data cuando pasaba, según el tema que pasaba o según de la banda que hablaba, ¿no? Claro, exacto. Sí, yo extraño cada tanto también eso, ¿eh? Y extrañaba hablar con gente como vos, Luis. Ah, bueno. Un apasionado de la música y que por eso me parece que andás en estas travesuras, ¿no? En estas aventuras más que travesuras. Y debe ser, che, porque a veces yo también puedo pensar, ¿por qué? ¿Por qué me metí en esto, viste? Y bueno, todos me dicen, y si no lo hace vos, ¿quién lo va a hacer? Claro, mirá.
Y Es tu bueno, misión. será mi misión, ¿viste? Sí, sin Y bueno, duda. y será que me tengo que hacer cargo, ¿no? Porque sí, bueno, 10 años ya, si no te haces cargo ahora, ¿cuándo lo va a hacer, viste? Este es el 10º. No, se cumplen 10 años de la primera vez que lo hicimos con Omar Pogonza, ¿viste? Oh, mirá. Estaría muy contento de ver a dónde llegó este evento, ¿viste? Y seguramente. ¿El primero dónde fue? En el Galpón de la Música, remodelado, que era el Galpón 11, después pasó Ajá. a llamarse Galpón de la Música. Ahora creo que vuelve a llamarse Galpón 11. Le habían hecho un tratamiento acústico, le pusieron luces, sonido, y bueno, gracias al tratamiento acústico lo pudimos hacer, porque si no, en el Galpón ese una sola batería era un despelote. Claro. ¿viste? Imagínate 22 que juntamos esa vez con Omar, para mí era como haber juntado 1000 baterías, ¿viste? Fue muy bueno fue haber hecho eso y con Omar, porque me dejó varias enseñanzas que creo que por eso me largué después en el 2022 a hacerlo solo, porque había cosas que había aprendido de Omar y que me gustaban. Por ejemplo, te cuento una que es la inclusiva, ¿no? Inclusividad de invitar a chicos de 10 a 100 años, Qué ponele. lindo. Mujeres que hay ahora ya hace un par de años, y también una escuela de Ibarlucea que se llama Ya Siento el Power y que trabaja con chicos diferentes. Mirá qué lindo. Está buenísimo. Qué eso. bueno. Está buenísimo. Entonces eso hace que me haga sentir bien, como que no están solo las figuritas difíciles ni los más famosos, están todos, ¿viste? Como tiene que ser. Por supuesto, está el que toca una barbaridad y el que recién empieza, Bueno, pero con el colega, el actual baterista de Oasis, Cristian Asbury, trabajamos desde el mes de abril tratando de simplificar las cosas para que todos toquen igual, ¿viste? Claro. El público vea que es al unísono, que se comparte y que todos tocan de la misma forma. No va a haber uno que sobresale, Sí. todos tienen que hacer lo mismo, ¿viste? Estamos hablando del homenaje a Oscar Moro, Claro. pero para mí es más que nada un homenaje al baterista en general, a la figura del baterista. Sí, claro, porque eso también, sí, homenajeamos a Oscar Moro, pero siempre hemos estado homenajeando, por ejemplo, el año pasado y el anterior, a bateristas que también se habían ido y habían dejado una huella importante, ¿no? Como el baterista del Reloj, el baterista de Voz Day, el de Almendra, el de Manal, que el año pasado lo quería homenajear en vida y cuando hicimos el evento ya había fallecido, ¿viste? Una cosa increíble. Bueno, el baterista de Arcoíris y todos grupos fundacionales, ¿no? Claro. Y bueno, y este año decidí que también se merecen que lo homenajeen a bateristas que están vivos todavía y siguen tocando, como el Tanque Iglesias, Roy Quiroga, J. Morelli, Charlie Alberti, ¿viste? Claro. Se merecen que se le haga en vida un homenaje, ¿no? Que igualmente no son de aquellos pioneros, Claro, pero claro. ¿hace cuánto que vienen Pero tocando ¿cuántos todo lo años que ya, dijiste? viste? Claro, al día de hoy ya hace rato que andan tocando. Claro, ¿viste? claro. Así que bueno, este año decidí eso y también decidí homenajear a algunos bateristas rosarinos que también se lo merecen, ¿viste? Claro. También va a haber algunas sorpresas, ya que estamos cumpliendo 10 años de la primera vez que lo hicimos. Se merece que el evento también tenga algunas cositas. Son detalles, son cosas solamente para hacer lucir al baterista, ya que es su día, ¿no? Claro. Así como una vez al año ponemos todas las baterías adelante y la banda atrás, acostumbrado que siempre el batero queda atrás. ¿Y Bueno, por qué es también- eso? ¿Por qué siempre va atrás? Eso, vos sabés que cada vez que llega esta fecha yo pregunto de quién fue la idea de que el batero tiene que estar atrás. Y siempre cuento también que este año fui a ver a Rubén Goldín al anfiteatro y el batero de Rubén, Cristian Judurcha, armó la batería así de costado mirando a sus compañeros, mirándolo a Goldín y a todo el Mira. grupo. Como Me a veces pareció está el buenísimo. tecladista. Así, Mirá. mirando de y estaba buenísimo. Me pareció bárbaro. Mirá qué bien. ¿Y Por no tuviste ejemplo- la oportunidad de preguntarle por qué lo hizo? No, vos sabés que no. Lo he visto también en fotos en Facebook en Buenos Aires, porque también toca con Machi y con Lito de Pumer, y también arma la Mirá. batería así, ¿viste? En el escenario. Mirá qué bueno. Así que está bárbaro, ¿viste? Ojalá que empiecen. Y había fotos también que una vez le pregunté a Eduardo Fresa del Reloj. Había fotos del Reloj y estaban todo en línea.
toda la formación. Toda la ¿no? misma altura, digamos. Claro, no era el locomotor atrás de la banda, estaba en línea toda la banda. Mirá. Y también Invisible, hablando de Invisible, también estaba Spinetta, Pomo y Machi en la misma dirección. Bueno, pues esos son 3. Por ahí Bueno, es más ponele fácil que de sea por acomodar. el lugar, claro. Ponele que sea Imagínate por- los decadentes tener que hacer eso, tienen que Claro, tener un claro, escenario bueno, enorme. hay excepciones, ¿no es cierto? Pero cuando son cosas que tranquilamente pueden estar adelante, Claro. bueno, Un power trío, claro, tranquilamente. puede tranquilamente. estar. Ahora, el baterista tiene una personalidad particular, ¿no? Ah. Digo, se destaca por algo. Y Algunos dicen que sí. es el, Sí, el ya- más loco de la banda, por Claro, ejemplo. Sí, hemos tenido... Digo, no es casos- normal que estés 2 horas pegándole a una cosa así como descargándote. A veces pienso que debe ser por el tema de pegarle al instrumento, ¿no? No que se diferencia de los otros instrumentos, precisamente, ¿no? Que a lo mejor eso hace que sea más vistoso, ¿no es cierto?, el baterista. Y de la forma también que le pega a la batería, ¿no? Que eso también hace que lo miren o no lo miren. Claro. ¿viste? Por ejemplo, a mí me voló la cabeza cuando vi la primera vez a Rubén Basualto de Voz Day y yo dije, así hay que tocar la batería. En un grupo de rock no me imaginaba tocar de otra forma, Claro. ¿viste? ¿Y cuándo lo viste? ¿Eh? ¿Cuándo lo viste? Por primera vez. Cuando Imagino que vinieron- 70 y pico tiene que haber sido. Claro, me lo perdí cuando vinieron a presentar la Biblia en el Teatro del Círculo, pero cuando presentaron Jeremías Pie de Plomo en el Teatro Real de Oroño y Salta, ahí estuve. Mirá. Y yo dije, ahí está, así el asunto, por ahí va, ¿viste? Después, por supuesto, le sacaba. ¿Pero vos ya te gustaba la batería en ese entonces o...? Sí, ya estaba haciendo, estábamos haciendo los primeros palotes con los chicos de Oasis. Con Oasis. ¿viste? Claro, pero recién era el comienzo. Y ver una bestia de esa como tocaba, o verlo después a Moro, a Pomo, a Gonzalo Farrugia de Cruz, y a Locomotora con doble bombo, no doble pedal, doble bombo del reloj, era demasiado, ¿viste? Claro, una para locura. la época. Ahora hay un montón de bateristas que tocan igual o mejor, ¿viste? Pero bueno, en ese tiempo era muy fuerte ver Sí, algo claro. así, ¿viste? Ahora tienen mucha data los chicos, mucha que nosotros no teníamos, nosotros, entonces, y estudian, hay buenos profesores, entonces hay una diferencia, ¿viste? Bueno, eso, porque te iba a comentar, conozco casos cercanos en donde hay un chico que quiere aprender batería. Y es complicado. Imagino que debe pasar lo mismo con otros instrumentos que son difíciles de transportar. Digo, estudias guitarra, vas con la guitarra bajo el hombro, vas al profesor, a un instituto, lo que sea, practicás en tu casa. ¿Cómo haces con la batería? Porque es Y- difícil tener una batería en casa, no molestar a los vecinos, Claro. practicar. Sí, sí. ¿Cómo se hace? Bueno, ahora también están las baterías mudas, ¿viste? Que podés practicar. Pero cuestan una moneda. Claro, y tener las electrónicas que también está buenísimo, eso es lo que hacía Omar Pogonza, se despertaba a las 2 de la mañana y no podía dormir, iba y se sentaba y no molestaba a nadie, ¿viste? Y hacía su solo, practicaba todas sus cosas, ¿viste? Esa es la diferencia también, si tenés la acústica le tenés que poner una frazada, le tenés que tapar toda para no molestar, ¿viste? Claro. Y bueno, esa es la diferencia. Y después el asunto del instrumento es el traslado, ¿viste? Que también a veces se complica. Para los organizadores Claro, es todo un claro. tema, de un Eso- festival. Claro, eso también está cambiando por suerte y por ejemplo en los motoencuentros o en algunos festivales la batería está, ¿viste? Entonces vos tenés que llevar solamente los platos, los palos. ¿Y si qué se querés. hace? La organización La pone pon- una la batería pone para una todos, batería, y la toda misma batería para banda todos. tocan con esa batería. Claro. Claro, porque calculá que también sacar la batería del escenario Sí, sí. y que la otra banda suba su batería y cuando termina esa banda, eso lo hacíamos en los 70, ¿no? Pero ahora es todo más dinámico, ¿viste? Eso hace que el show, el evento sea más dinámico. Vos subís, ponés y, salvo que alguno muy quisquilloso, no, yo si no toco con mi batería no toco. Claro. Bueno, Si no tengo este platillo. Claro. Yo la verdad no tengo problema. Por ejemplo, cuando la Labardén cumplió 90 años y fuimos con Oasis soporte de Ghost Day, vamos a probar sonido y viene el asistente de Simón Quiroga, porque ya no estaba Rubén Basualto, dice, fíjate si no podés tocar nada porque está todo preparado para Simón. Y Mira. Simón usa los tom bien bajitos, los platos en diferente altura,
Y yo toqué. Te adaptaste a eso. No me iba a morir por agacharme para tocar el donde no me iba a morir, ¿viste? Entonces no toqué nada. Mirá. O en festivales, ponerle la Vigilia de Malvina también, ha tocado que sube. Pasa tenés uno que tras de subir otro. así, y tenés 10 minutos para. Y yo, la batería estaba ahí, yo ponía los platos. 1, 2, 3 y la Claro. armamos, ¿viste? Pero bueno, no. Yo no sé, no somos todos iguales, ¿cierto? Entonces hay gente que si no tiene a tal altura el plato, el redo, todo, bueno. Y sí, Pero bueno, claro. hay de todo. Y la cuestión física, Norberto, porque digo, uno lo ve ahora a Phil Collins, por ejemplo, que tiene muchos problemas de columna y dicen que es por la batería. Digo, ¿te jode mucho? Sí, claro. Había profesores que dicen que te ponían, te ataban un palo de escoba para que no pierda la postura. Para quedarte ¿viste? derecho. Sí, era bastante heavy en algunos tiempos, ¿viste? O te corregían más la postura que la forma de tocar, ¿viste? No, sí, tiene que ver, claro, Mirá. claro, porque estás tocando mal. Estás tocando ahí todo agachado y te cambia la respiración. También calcula que está derecho y está ahí medio agachado, no es lo mismo, ¿viste? No tiene mucho que ver. Bueno, pero a vos no te hizo nada, digamos. No Hasta ahora sufriste. ¿Y te dio algún beneficio, digo, para hacer alguna otra tarea más allá de la batería? Digo, porque tenés que tener independencia en los 4 miembros. Sí. ¿No te dio habilidad para otra cosa? No probaste, por lo No menos. probé, Mirá. no. Y eso sí, viste, increíble que la independencia que tenés para tocar la batería, que tenés que tener, ¿no? Para poder tocar. Claro. Porque no se hace lo mismo con los 2 pies ni con los 2 brazos, viste. Bueno, hasta a mí me asombra que estoy haciendo distintas cosas. Y digo, ¿cómo es? Qué cosa increíble el cerebro, ¿no? Que podés hacer distintas cosas con tu cuerpo, ¿no? Con tus 2 brazos, con tus 2 piernas. Claro, vos ya lo hacés automático. Sí, ya te sentás y ya sabes, se te sale, no Y es sí. que te sentás y así, no. En esta parte abro el hi-hat, acá le doy 2 de bombo, acá le pego al, ¿viste? Y siguiendo el ritmo, ¿no? Por supuesto. No, cosa increíble, qué bueno. Estoy descubriendo a través de las redes cómo veneran muchos bateristas ya consagrados a Ringo Starr. Y yo lo tenía, la verdad, que como un músico, por lo menos no a la altura de sus compañeros. Y sin embargo escucho que cada uno de los que habla, de los bateristas que hablan de Ringo Starr, dicen que el tipo era un fenómeno porque generaba a la par de Paul McCartney, bueno, de los otros 3. Generaba cosas en la batería que eran muy novedosas también, ¿no? Claro. ¿Lo tenés más o menos así? Mira, yo también me pasó algo con Ringo y con Charlie Watt de los Rolling, ¿viste? Como que no los veía para esa No se banda, destacaban, ¿viste? digamos. Claro, pero bueno, llevaban el tempo perfecto, ¿viste? Y bueno, y también como dicen todos, no me imagino otro baterista que no sea Ringo en los Beatles y Claro. otro baterista que no sea Charlie Watt en los Rolling, ¿viste? Porque ya tienen su marca, ¿viste? Claro. Y por eso también salía la banda como salía, porque vos decís, ¿cómo? Y bueno, pero es así. Totalmente. A veces no son las cosas como a uno le gustaría que sean, ¿viste? Pero bueno. Bueno, 10ª edición entonces de este festival homenaje a Moro, Sí. este sábado. El sábado 26 a las 3 en punto de la tarde, porque estamos en invierno y entonces hay que terminarlo a las 5 y pico, porque después se va el sol y no queda nadie, ¿viste? Y a las 2:30 se abren las puertas del Anfi y van Bien. a estar la gente del merendero en 2 ruedas de Barrio Belgrano y del comedor Ayudarnos a Ayudar de Empalme Granero, que trabaja con gente en situación de calle. Ellos van a estar recibiendo los alimentos no perecederos que va a llevar la gente para poder entrar a ver el espectáculo. Bien. Y a las 3 en punto comienza el show. ¿Viste? Que va a tener Eso que va a muchas tener. sorpresas, la banda, los cantantes, toda la legión, con todo lo que te conté, chicos, mujeres, la escuela de Barrucea. Va a estar la FM Aire Libre, transmitiendo en vivo. Viene como todos estos últimos años Juanito Moro. Ujú. A Gran baterista participar. además. ¿Eh? Gran baterista, Juanito. Sí, que estuvo participando justamente en el Quilmes Rock del homenaje a Serú Girán, ¿no? Tocando ahí los temas que hacía su padre, Ujú. ¿no?
Bueno, y estuvo el domingo pasado en Santa Teresita, que también todos los años festejan el Día del Baterista, ¿viste? Otro de los lugares que también tiene una convocatoria de baterista, que me parece bárbaro. Lo hacen de otra forma, pero juntan bateristas. Claro. Cada uno lo hace como quiere, como puede, ¿viste? ¿Cuántos simultáneamente vamos a ver el sábado? Y andamos este año cerca de los 60 bateristas que van a estar tocando en simultáneo, al unísono, acompañando a la banda y a los cantantes. ¿Y ensayan mucho antes? Empezamos en abril, Claro, para llegar bien a julio, ¿viste? porque la verdad que suenan parejitos, es increíble. Sí, sí. Lleva trabajo, es como que hay muchos chicos que nunca tocaron en una banda, no tienen banda, Claro. recién arrancan, entonces están acostumbrados a tocar en su casa y ponen la pista y le meten, y acá lo tenés que decir, tenés que compartir. En el Amphi, aparte, Claro. al lado de monstruos. Claro, viste, y bueno, y se van amoldando y después vos ves que sale parejito el grupo de 4 baterías que armamos en la sala, porque no tenemos un lugar más grande, entonces van pasando de a 4 y vos ves con el tiempo cómo se van amoldando a tocar en grupo, Claro. ¿viste? Y bueno, eso da una linda Qué satisfacción, lindo, ¿no? qué lindo. O los arreglos que hemos hecho y vos decís, y después vos ves que va saliendo, ¿viste? Va saliendo y al último, cuando hicimos, el sábado pasado hicimos el ensayo general, conseguimos el Zoom del Distrito Noroeste, igual que el año pasado, y llevamos la banda, los baterías, todo, igual como va a ser el sábado. Porque hay que ver cómo Sí, sale. sí. Una cosa ensayan los bateros por un lado, la banda por el otro. Hay que ver cuando Todo se junto. amalgama eso. Y salió bárbaro. Así que eso Qué ya lindo. quedamos tranquilos. Me gustaría invitarte alguna vez para hablar de la época en la que vos ibas a los recitales, en la década del 70. No sé si mantenés todavía, me acuerdo tenías carpetitas con entradas, volantes y ese tipo de cosas. Sí, aproveché la pandemia y me puse a escribir un libro que ya lo estoy terminando con todas las... Porque no solo estuve en Oasis, estuve en muchas bandas, entonces cuento todo hasta el año pasado. Qué lindo. Por supuesto entra el homenaje a Moro y todo. Muy Todo bueno. de que arranque. Bueno, me gustaría que un día nos Dale, sentemos a charlar ¿Cómo de no? eso. ¿Cómo no? Bueno, gracias por venir, gracias por el laburo que haces todos los años, de recordar no solamente a Moro. Lo nombramos el otro día a Moro porque recibimos al integrante de una banda llamada Ser un Girán, que le Sí, hacen un homenaje a Ser un Girán. buenísimo, Que suena. muy bueno. Bueno, ahí está Javier Robledo, uno de los Muy grandes bueno. bateros de Rosario. Sí, Así que bueno, estuvimos nombrándolo también a Moro. muy buena banda y hacen muy buen tributo, que canta Nahuel Márquez, creo que. Exacto. Sí, muy bueno. Y los hermanos Los Leva. hermanos Leva. Así es. Bueno, Dubi, gracias por estar. Dale, gracias Martín por Y nos vemos por el darme sábado. espacio. Dale. Muchas gracias. Vanguardistas, innovadores, cosmopolitas y eclécticos. FM. Estas empresas auspician el siguiente segmento en Vox 883. Asesoría de imagen personal. Celeste Chiara. Consultoría para empresas. Isoplus SRL. Ferretería. Suárez. Arquitectura e ingeniería. Módulo AI. Maquillaje. Jerry Soldi Makeup. Suplementos naturales. Revoluc. Consultoría comercial. Ignacio Ortiz. Desde Rosario, Argentina. Vox FM. Qué lindo es hablar con amigos y con gente que hace este tipo de cosas, ¿no? En este caso,
de forma desinteresada, seguramente para honrar la memoria de algunos de los que nombraba antes Norberto Ramos, el Dubi, pero también para honrar esta figura del baterista, ¿no? Oscar Moro es quizá el batero del rock nacional, pero tocó mucho tiempo con un bajista, y sobre él es sobre quién vamos a hablar, ¿no? Porque hablando de estas efemérides, hoy, un día como hoy, o mejor dicho, una fecha como hoy, pero de 1959, nacía Pedro Aznar, un artista, yo digo bajista, pero en realidad el tipo puede tocar absolutamente cualquier instrumento y lo va a hacer bien, y cantar, y lo va a hacer excelentemente bien, y puede componer, y es la verdad un virtuosísimo dentro del rock nacional, compone muy bien también, fue parte de una de las bandas emblemáticas del rock nacional, recién lo nombrábamos en la nota con Dubi, a Serú Girán. Bueno, él fue el bajista de Serú Girán siendo un pibe nada más, en realidad lo conocen, el Charlie, en una banda llamada Alas, en la que tocaba Pedro Aznar siendo un adolescente, y es como que quedó flasheado, maravillado. Bueno, él sigue tocando, sigue mostrando sus cosas, sigue haciendo muy buena música, yendo además por distintos géneros. Así que bueno, hoy debe estar festejando, imagino yo, a esta hora. Nació un 23 de julio de 1959. Estamos hablando del genial, del gran Pedro Aznar, una parte muy importante del rock nacional. Pero viste que vamos de una punta a la otra, y en esto de recordar fechas, en el día de hoy hay otro festejo, y yo imagino que debe estar con una joda un poquito más salvaje, ¿no? Porque el 23 de julio del 65 nació Saul Hudson. Yo te digo así, vos decís quién será. Si estás escuchando la cortina te darás cuenta que tiene que ver con los Guns N' Roses, y es Slash, el guitarrista. Hablando de gente que toca y ya te das cuenta quién es. Bueno, Slash tiene su sello impreso. Lo conocemos principalmente por ser la guitarra de Guns N' Roses, pero después, cuando se pelea con Axl Rose, decide emprender proyectos más allá de esa banda, como Slash Snake Pit y Slash Blues Ball, en donde hacía solamente tocaba en vivo y haciendo clásicos del blues. Con la otra banda ha grabado un par de discos, hizo otras cuestiones. También formó el supergrupo, ahí se me fue ahora el nombre, pero bueno, estaba con miembros de Scott Weiland, estoy buscando el nombre, también estaba junto a Duff McKagan, Matt Sorum, ahí está, Velvet Revolver. No encontraba el nombre de este supergrupo que supo también fundar Slash después de su primera etapa con Guns N' Roses. Estuvo 8 minutos muerto después de una sobredosis. Lograron revivirlo los médicos y volvió, y estuvo hace pocos años tocando aquí en la ciudad de Rosario con la banda, porque sigue girando ahora en una segunda etapa junto a los Guns N' Roses. Así que hoy también está cumpliendo años Slash. Y en esto de las efemérides nos vamos un poquito más adelante, y el 26 de julio de 1942 se cumple un aniversario de la muerte de Roberto Arlt, uno de los escritores más maravillosos que tiene la literatura argentina, un tipo que contaba cuestiones cotidianas, pero de la marginalidad, siempre relacionado con su propia historia. Un escritor de historias simples, llanas y, repito, siempre en lo marginal, a veces relacionadas incluso al delito. Pero la pluma de Roberto Arlt inspiró a muchos, principalmente de esos que incursionan tanto en el periodismo como en la literatura. Nosotros fuimos a un videíto de Canal Encuentro y extrajimos un pedacito, un fragmentito que me gustaría que lo compartamos para recordar a la pluma, a la vida de Roberto Arlt. Roberto Arlt nació el 26 de abril de 1900 en el barrio de Flores, Buenos Aires. Hijo de inmigrante, fue expulsado de la escuela primaria y a los 16 años abandonó la casa familiar por problemas con su padre. Por eso debió ganarse la vida en las actividades más diversas. Desde muy pequeño su interés por la lectura lo fue acercando a la escritura. Fue así que a los 18 años publicó su primer cuento en la revista Popular. En 1925 en la revista Proa se editaron 2 capítulos del Juguete Rabioso,
novela de un marcado tinte autobiográfico. Al año siguiente, el libro completo salió publicado por la editorial Latina. En 1927 comenzó a trabajar en la redacción del diario Crítica como cronista en la sección de policiales. Al año siguiente se instaló en el diario El Mundo, donde se publicarían sus famosas aguafuertes porteñas, crónicas diarias sobre asuntos cotidianos, retratos de la vida en la ciudad donde se evidencia su mirada crítica y audaz. A finales de la década del 20 salió a la calle Los Siete Locos, su obra más recordada. En 1931 publicó Los Lanzallamas, la segunda parte, y al año siguiente se editó lo que sería su última novela, El amor brujo. Fue un escritor autodidacta. En sus textos la injusticia, la desigualdad y la soledad son los temas más recurrentes. Borrachos, prostitutas y parias son los personajes que protagonizan sus historias. El uso de un lenguaje coloquial y el tratamiento naturalista que le daba a sus escritos le valieron el calificativo de mal escritor. En 1932 se estrenó 300 millones, su primer texto dramático. Sus obras teatrales son consideradas como fundacionales del teatro independiente. En la década del 30 solo publicó algunos cuentos, dedicándose principalmente a la dramaturgia, sin abandonar su actividad periodística que era su medio de subsistencia. Finalmente, el 26 de julio de 1942, murió de un ataque cardíaco en la habitación de una pensión en Buenos Aires. Roberto Art no se dejó influenciar por las modas. Introdujo en la literatura local temáticas y personajes que no habían sido abordados hasta ese momento, convirtiéndose en el primer moderno de las letras argentinas. Alguien deslizó una nota por debajo de la puerta de mi casa. Confieso que, en principio, esto no me llamó para nada la atención, ya que mi historial de notificaciones recibidas es por demás extenso, sobre todo aquellas que amenazan con el corte de suministro de tal o cual servicio. En más de una ocasión, amenazas de este tipo se concretaron con la puntualidad de un reloj suizo. Por eso me apuré a levantarla. Persiste en mi memoria el recuerdo del año sin gas y desentrañar, sin más preámbulos, su contenido. 3 palabras, simples y contundentes. Una nota con fecha de mañana firmada por un tal Porvenir. Esto es una joda, pensé, y salí a la calle a buscar al posible bromista. Afuera, el escenario de siempre. Multitudes revolviendo la basura, perros fálicos con ropa para el frío, policías reprimiendo a jubilados, una torre de libros bajo el fuego, transeúntes atrapados en una cárcel digital. Cerré la puerta, le di 2 vueltas a la llave. De haber podido, habrían sido 1000. Volví a la carta y releí. Revélese. Último aviso. Último aviso, de Franco Morini. Saludo grande al gran Franquito Morini, que nos trae sus pensamientos, me dijo. Tengo algunos pensamientos, me dijo hace poquito cuando me mandaba todos estos audios. Bueno, te invito, en realidad me parece que ya estamos con localidades agotadas, porque estamos ante un evento maravilloso para la cultura rosarina y se trata de los 60 años de El Arteón. Está cumpliendo 60 años, nada más y nada menos. Lo festejan con una función, como no podía ser de otra manera, libre y gratuita. Será en el Teatro del Círculo el día de mañana con la obra Hamlet se va de gira. Nosotros programas atrás estuvimos hablando de esta obra cuando hacía una serie de presentaciones en el Teatro El Rayo, pero esta vez hacen una especie de celebración presentándola en el Teatro El Círculo, como tiene que ser, ¿no? En un gran lugar, una gran obra de la escena local. Me decía Mariela, a quien le mandamos un beso grande, que está prácticamente agotado, por lo tanto ya están pensando en una segunda fecha. Así que atentos si te quedás afuera o si mañana no podés de presenciar la función que están presentando a las 20 horas, mañana entonces en el Teatro del Círculo. Repito, es entrada libre y gratuita, hay que ir y retirar la entrada nada más. Pero para mañana quizás ya no llegues, pero te aviso que están programando una segunda función. Nosotros obviamente vamos a estar avisando al respecto. Seguimos repasando efemérides que tienen que ver con artistas. Un día como hoy, un 23 de julio,
pero del año 2011 se producía una muerte que la verdad nos conmocionó a todo el mundo en general, porque estamos hablando de Amy Winehouse, una de las mejores voces femeninas de la historia, sin duda alguna, con una vida muy tormentosa, ligada al alcohol, a las drogas. Mira, la canción que estamos escuchando habla un poquito de eso, de cómo renegaba de tratar de zafar de esa situación. Ella dice, en esta canción me dijeron que me rehabilitara y yo le dije, no. Eso es lo que dice en este rehab que estamos escuchando. Una intoxicación etílica fue lo que culminó con la vida de Amy Winehouse, que tenía tanto por delante. Nos dejó un legado de algunos pocos discos, una relación muy complicada con su padre y algunas canciones inolvidables para la posteridad. Así que un 23 de julio de 2011 moría entonces Amy Winehouse. Y vamos a cambiar un poquito el tono porque vamos a hablar de dos nacimientos de dos argentinos. El 24 de julio, o sea, mañana, se va a estar cumpliendo años Vicentico. Nació el 24 de julio del 64. Gabriel Fernández Capelo nació bajo ese nombre, pero no sé, deben ser de un círculo íntimo los que lo llamen Gabriel. Todo el mundo lo conoce como Vicentico, y cuando digo todo el mundo no estoy exagerando, porque el hombre con los Cadillacs ha llegado muy lejos, no solamente a escenarios de Latinoamérica, sino un poco más arriba también. Han hecho Madison Square Garden y también presentaciones en Europa, han ganado premios. Y después, como solista, también tiene una carrera muy interesante. Ahora hace rato que como solista no tenemos novedades, pero sigue girando junto a los fabulosos Cadillacs, de quien es padre, fundador, junto a otro que también estará cumpliendo años dentro de muy poquito, y es Flavio Cianciarulo. Flavio Oscar nació el 26 de julio del 64. También conocido como Señor Flavio, tuvo sus incursiones como solista y con la Mandinga Project, entre otras cosas, pero además el tipo es un curioso de la música y un productor, así que también es innovador de búsqueda de talentos. Está buscando permanentemente. Y ambos han dejado legados, porque sus hijos son ahora los que continúan con la música. Cuando digo ambos, me refiero a Vicentico y también a Flavio Cianciarulo. Los dos entonces están de festejos en distintos días nada más, pero muy cerquita también. Y otra fecha que queremos recordar es la que se cumple el 25 de julio, porque en el año 95 moría Osvaldo Pugliese, uno de los grandes maestros del tango. Hay pocos nombres, un puñado de nombres que son casi como la estrella que forma la composición, por ejemplo, del tango. Lo tenemos a Homero Mansi, Discepolo, lo que sé yo, hay un montón. Pero además hay otra rama, otra vertiente del tango, que son los compositores y principalmente los directores de orquesta. Uno de ellos es Osvaldo Pugliese, que nos dejaba un 25 de julio del 95, que además tiene una vida realmente interesante. Si alguna vez te topás con una biografía, ahora vamos a compartir un videito que habla una de las características de Pugliese y este espíritu cooperativista que tenía. Pero además todo el mundo lo elogiaba. Y este mito que quedó de que trae buena suerte y ante cualquier cosita, principalmente la gente relacionada a la música. No sé si vos, Piero, que sos un estudioso de esto, pero cuando no funciona un cable, por ejemplo, lo que dicen es Pugliese, 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 y parece como que eso soluciona todo, por lo menos en el ámbito musical. Así que el tipo trae suerte, como dice Mirta Legrand. Te decía, se manejaba con una especie de espíritu cooperativista, era comunista, afiliado al Partido Comunista, lo cual le trajo muchos problemas en su momento de prohibición, ¿no?, entre distintos gobiernos. Y nosotros, con un archivo histórico de RTA, hemos extraído un pedacito, un fragmento, en donde hablan de cómo se manejaba con su orquesta, en donde todos, pese a que él era la gran figura y era el dueño de la orquesta, todos cobraban lo mismo, e incluso algunos de sus músicos cobraban más que él, como para dar una muestra de la figura del señor Osvaldo Pugliese. Que duró desde 1939 hasta su muerte en 1995. Funcionó siempre como una cooperativa,
donde los músicos recibían su puntaje. La conducta del maestro, la conducta desde la distribución del dinero a los músicos y el hecho de estar en la orquesta de Pugliese, que representaba estar en una institución donde de pronto el músico no solamente tocaba música o hace música, sino que además comparte otras cosas como de índole intelectual, política, social. En Pugliese había una organización que para un músico resultaba muy atractiva. Era una cooperativa de verdad, en serio, en donde se distribuía todo lo que entraba de una manera bastante equitativa. Y se regía por un puntaje, que el puntaje iba de acuerdo a la antigüedad, por ejemplo, y al mérito de cada elemento, que eso no deja de ser importantísimo en un grupo, ¿no? Cada uno se esmeraba más para poder ganar más. Y tan es así que el Tano Ruggero, que fue primer bandoneonista durante tanto tiempo, en una época ganó más que él. Él jamás ha cobrado un plus por ser el dueño de la orquesta o por ser el nombre realmente la estrella, ¿no?, de la orquesta. Jamás. Repasamos la vida, o por lo menos algunos fragmentos, algunos aspectos de muchísimos artistas de distintos géneros, no solamente dentro de la música, sino en la literatura, bueno, en fin, lo habrás escuchado, y si no lo escuchaste, si recién nos enganchás, te cuento que nos podés volver a vivir este programa en becchiarello.com.ar. En esa página hay un apartadito que dice radio y allí entras y están todos los programas de Manifiesto sobre el Ocaso alojados. Además tenemos un Instagram que es Manifiesto Ocaso, y nosotros ya nos vamos porque estamos en el borde. Ya se viene el show de Arditi y te cuento quiénes hicimos este programa. Estuvo operando Piero Trevisan, gracias por todo, Piero, como siempre. Odiseo allí también colaborando como siempre. Producción y redes, Justina Becchiarello. En los textos, Franco Morini. Diseño e imagen, muy bueno. Y te repito, el canal de YouTube de Martín Becchiarello, el mío. Ahí también encontrás los videitos, las entrevistas, todo el contenido de este programa. En becchiarello.com.ar encontrás el programa entero. Y bueno, si querés, el miércoles que viene nos volvemos a encontrar aquí en Radio Box 88.3 con otro manifiesto sobre el ocaso. Nos vamos a ir con Mick Jagger porque el 26 de julio del 43 va a estar cumpliendo, del 43 no, nació en el 43. En el 2025 va a cumplir años, seguramente. Gente, nos vemos. Gracias por todo. Chau.